Bienvenidas, bienvenidos al curso de Historia del Pensamiento Económico y Político explicado a la bilbainada con fundamento. Toda velocidad, ¿no? Para que veamos, pero bueno. En el otro arco, en el otro extremo, digamos, del pensamiento político y económico, tenemos al bueno de Tomás Moro, que fue un personaje de la época famosísimo, una eminencia ilustre, y fue, vamos, fue un crack, ya para que os hagáis una idea, fue parlamentario de las Cortes británicas, canciller y rector de Oxford y de Cambridge, o sea, que tenía un currículum este hombre extraordinario. Y es uno de los filósofos humanistas más celebrados y más brillantes, un hombre muy coherente, si no recuerdo mal, obispo también, y una persona muy religiosa, católica, que se enfrentó a Enrique VIII, si no me equivoco, con quien fue buen amigo, se enfrentó, bueno, entre otras cosas porque Enrique se las gastaba, Enrique aprovechó, se está liando aquí, se está rompiendo el catolicismo. A mí me gustan mucho las mujeres, el Papa solo me deja tener una, esto no es justo, yo me quiero autodivorciar cuando me dé la gana sin tener que pedirle permiso a nadie, pues ahí ni corto ni perezoso, declara la Iglesia de Inglaterra, me dicen que no, eso fue un poco así, ¿no? Es que me estabas haciendo así con... y decide que él es rey y papa a la vez, Entonces, Tomás Moro dice, tío, eres mi amigo, pero es una jeta, que te van a estudiar en los libros de historia como un tío que tiene un morro que se lo pisa. Por lo menos Lutero estos pues tenían un poco de pasión bíblica, interpretación. Tú has hecho aquí, parece que te has leído a Maquiavelo, cabroncete. Bueno, entonces, pues él dijo que no. De hecho, murió diciendo, muero siendo el buen siervo del rey, leal al rey, pero primero soy siervo de Dios. Y bueno, pues dentro de los personajes de una iglesia católica venida menos muy corrupta, pues hay algunos personajes que se salvan, y entre ellos pues tendremos que rescatar a Tomás Moro. Tomás Moro escribe Utopía en el año 1513, que estamos veis que todo coincide un poco en esta época, era una época de gran producción de pensamiento y de convulsiones por toda Europa y de entusiasmo político y económico. Escribe Utopía, que el título largo no lo tengo aquí recogido, pero incluye, porque hay variaciones en los títulos y en las traducciones y todo, pero aparecen elementos como Commonwealth, el bienestar social, ya elementos que resuenan mucho a pensamiento político que todavía está por venir, la sociedad del bienestar, por ejemplo, ya está así. Como ya sabréis un poco, la palabra utopía significa, bueno, hay como dos interpretaciones etimológicas, o no lugar, topos claramente es lugar, el topía es la palabra que en griego indica lugar, territorio, espacio, terrenal, y la U puede ser o bueno o la negación, pero o bien un lugar que no existe, que no está, o bien un lugar bien hecho, pero en cualquier caso hoy en día ya tiene más significado para nosotros la palabra junta que lo que significan sus elementos por separado. Utopía es un espacio imaginado políticamente en el que todo funciona de una manera armónica, de acuerdo con unos principios que quizás no se han puesto en práctica todavía, pero que al menos en la teoría, en nuestra imaginación, pues funcionan anticipando una sociedad como horizonte a la que deberíamos de caminar, como un horizonte que hoy llamaremos un horizonte utópico. Cuando alguien, un adolescente que está en pleno entusiasmo político, lo que sea, no, pero en realidad, Mayaita, vosotros no entendéis porque teníamos que hacer estas cosas de esta manera, es mucho más pura, y le dice, eres un utópico. Quiere decir que tú estás dejándote llevar por una imaginación de un futuro o un terreno político lejano de la realidad, en el que en teoría todo funcionaría bien, pero luego en la realidad pues ya verás cuando te hagas mayor, esas cosas, ¿no? Bueno, pues Tomás Moro era bastante... Sí, dices que no. Hay gente mayor utópica también, Vale. Una pregunta. Vale. ¿Has dicho que utopía es en un planteamiento político? Sí, ahora veremos, y económico, ya veremos. Solo. Bueno, el libro... A ver, hay dos cosas. Una es cómo usamos la palabra hoy en día, y otra cosa es el libro de Tomás Moro, que antes de Tomás Moro esta palabra no existía. Esto es que es una palabra como chicle, goma de mascar, antes conocida como goma de mascar,
era la marca de una goma de mascar, chicle. Luego se ha hecho, la palabra ya significa chicle, aunque no sea de la marca chicle. Pues esto es lo mismo. Utopía es la marca de este libro y de la idea que quería impulsar Tomás Moro, y era una idea de economía política prácticamente, de economía y de orden político. Que luego podemos alguien decir, no, eso es la utopía yo qué sé, del fútbol. Un equipo donde todos juegan igual y todo el mundo puede ser delantero y defensa, lo que sea, pues, podéis aplicar a otras cosas. Pero originalmente se inauguró la palabra para el pensamiento político y económico. Bueno, vamos a ello. ¿Qué es lo que nos cuenta aquí Tomás Moro? La obra esta también es muy recomendable. Hay un momento que se hace un poco aburrida, tengo que decir, pero no es muy larga, Y tiene dos partes, fundamentalmente pues bien diferenciadas, y son la introducción, ahora os cuento en qué consiste y cuáles son las ideas principales ahí, y luego la descripción de esta utopía, que básicamente es una isla en América. Y para esto es importantísimo retroceder un poquito, no muchos años, porque se había descubierto ya América y se había empezado a colonizar, vamos a decir, pero tenemos que darnos cuenta de cómo afecta esto al pensamiento político y económico europeo. Viviendo en Europa, fijaros que ya son miles de años, desde el Imperio Romano y todo, pues de estructuras políticas muy mezcladas con la religión, con diferentes religiones, invasiones, reparto de tierras. Entonces, pensar era casi imposible. Imaginaros que estáis en una familia donde sois 15 hermanos y llegáis viviendo en un piso de 4 habitaciones, esto era Europa, básicamente, pero no os habéis independizado, todavía estáis ahí con 43 años, en casa italiana. Y claro, eso es asfixiante, que ya uno no puede pensar algo diferente de la manera en la que pues se prepara el desayuno o las tradiciones, porque no hay espacio para pensarlo ni para imaginarlo. Y de repente hay una herencia, una tía abuela y no sé qué, y te toca un chaletazo en Plencia. Y estás tú ahí viviendo, y de repente pues unos familiares se van allí. Y de repente, de haber vivido 4 en una habitación con los calcetines de tu hermano, que ya no lo soportas, ya está aquello, pero no lo puedes dar de hostias porque te has peleado ya tantas veces con él, que ya no sabes ni cómo poner los calcetines de otra manera, y de repente tienes un piso entero nuevo, que no sabes, bueno, hay algunos indios ahí, ¿no? Pero bueno, tú los matas sin problemas, y todo esto para ti. Y de repente te entra una pregunta que no te ha entrado nunca. ¿Y ahora qué hago yo con mis calcetines? Y me sobran cajones. Anda, pues si... No tengo que hacer cola para mear. No tengo que hacer cola para mear, pues estáis 14 en una casa con un váter. Pues aquello había unas reglas y todo que nadie se puede imaginar que pudieras entrar con libertad al váter. Esto era inimaginable. Pero de repente estás en un territorio nuevo y en ese otro contexto, pues se te empieza a iluminar la imaginación, ¿no? Y decir, oye, pues igual me puedo dar un baño de sal y disfrutar del váter, que en lugar de tanto rato que me meo de sal ya, dúchate rápido. Y entonces todo esto pues desencadena como una especie de orgasmo del pensamiento filosófico y sobre todo de político y económico, ¿no? Pues de cómo organizarse la sociedad en las dos vertientes, en la política y en la económica, ¿no? Y Tomás Moro se hace, digamos, como eco de esta nueva posibilidad, y se inventa un personaje. Además la novela está muy bien escrita porque está escrita un poco estilo misterioso, un poco Iker Jiménez, así como Cuarto Milenio. Me he encontrado con un tío, me ha contado, no hay registros, no está claro si hay extraterrestres o no, pero lo va a dejar así como en tensión todo el programa para que volváis después de los anuncios. Pues un poco lo hace así de Tomás Moro. Entonces él escribe como en primera persona, pues que iba y se encuentra con un extraño viajero, que así el tío es como extraño, ¿no? Porque realmente tiene como la dignidad de un noble, pero se nota que no es un súper rico. Y entonces le pica la curiosidad y tal, entonces le invita a una cena, si no recuerdo mal, porque lo leí hace tiempo, le invita a una cena y tal, con otros amigos suyos, y al principio, la primera mitad del libro, discuten en la cena de cosas variadas, y veremos porque son muy importantes desde el punto de vista del pensamiento político y económico. Y luego, en un momento dado, pues ya le empiezan a tirar de la lengua al extranjero, y ya describe la sociedad a la que viene y cuenta esa utopía. Y en realidad es un relato, parece un programa electoral, de cómo organizarías la sociedad si empezaras de cero, que por eso es en América, y cómo podría ser la vida si se pudiera organizar de manera racional
y acordada, basada en el sentido común, digamos, entre diferentes personas que se organizan para gobernarse y para gestionar la economía de un país, ¿eh? Además lo pone en una isla, entonces ya no hay problemas de cuál es el límite del territorio, ni te olvidas de los nacionalismos. ¿Quiénes somos nosotros? Los que cabemos en la isla, punto, ¿no? No hay más problema. Entonces está muy bien construido y la primera parte es muy interesante, porque en la primera parte se ponen, esto digamos que es una comida pues como si fuera pues en un restaurante así bien de indaucho, ¿no? Entonces ahí están pues más o menos señoritos y tiene una preocupación porque en Inglaterra, joder, es que se está llenando de pobres, es una cosa asquerosa, ¿eh? Y te roban y tal, y este es un problema, no puedes ir tranquilo de tu palacio al otro, porque por el camino te asaltan, te piden, a muchos están como con leprosos, huelen mal, o sea, es un problema muy grande para la buena sociedad, para la gente de bien, que haya tanto pobre. Esto es un problema. Entonces están discutiendo qué hacer, ¿eh? El extranjero está callado diciendo, joder, vaya, esto es vaya tema de conversación. Porque además se las gastan así, ¿no? Dicen, no, esto lo que hay que hacer, estos son los ladrones, lo que hay que hacer es que se lo ocupas y tal, estos hay que castigarlos, hay que ir a la cárcel, hay que cortar manos más, hay que ser más duro, joder, si te pillan, como que se te acerca uno a pedir dinero, córtale la mano, ahí, tal, pues es típica, ¿no? El otro pues dice, no, es que estos son pobres porque son vagos, ¿no? Estos que son unos vagos, pues que se mueran de hambre, no hay que darles caridad, no hace que se reproduzcan los vagos, ¿no? Bueno, pues esto es un pensamiento así, claro, Tomás Moro está exagerando algunas posiciones, pero muchos de la época pensaban así. Entonces, fundamentalmente empieza la argumentación a profundizar un poquito en las causas de la pobreza. Y es muy interesante, porque hay fundamentalmente dos causas, ¿eh? La primera es la que ya intuimos y ya vimos reflejada en los campesinos agraviados, que le estaban quitando las tierras. Le estaban quitando las tierras, tanto porque las habían perdido con hipotecas porque tenían que pagar los impuestos en dinero, ¿os acordáis de esa jugada? Y luego porque los señores feudales les había dado por este deporte de quedarse con las tierras comunales, por la fuerza. Y entonces esto era un problemón especialmente grave cuando que las tierras comunales en muchos casos servían para paliar las diferencias y las dificultades de mucha gente que no tenía para comer, pues iba a cazar o podía pastorear algunas ovejas en las tierras comunales, aunque no tuviera sus propias tierras. Entonces, esto había ido empobreciendo a las personas, y Tomás Moro refleja y dice, bueno, vosotros habláis de pobres como si fueran un problema, pero son un problema sistémico, son un problema de la pobreza, la verdadera causa que hay detrás es la pobreza, y una pobreza que es resultado de la privatización de los bienes comunales, de las tierras comunales y de los cercamientos de todas esas tierras. Entonces, fijaros que ya hay una reflexión en clave económica de las consecuencias políticas, que esto ya empieza a ser novedoso y de al menos estructurarlo de esta manera en este tratado que en principio iba de la utopía, pero que en la primera parte crítica pues incluye muchos elementos de análisis económico y político de la época que tienen que ver no solo con la privatización de las tierras, sino sobre todo también con la globalización que empieza a suceder de libre mercado, que hay un elemento de libre mercado que ha transformado mucho la economía inglesa, y es que Francia ya se ha especializado en hacer ropita guay, molona, es como el Zara de la época, y la lana se la va a pedir a Inglaterra. De alguna manera Inglaterra ve que hay más negocio haciendo lana y vendiéndoselo a Francia que plantando lechugas y tomates, porque con la lana que vende es capaz de comprar más comida que la que produciría plantando ellos. Esto tiene una repercusión muy negativa, porque la mayoría de las tierras que se dedicaban hasta entonces al cultivo y que por lo menos, pues si tú trabajas plantando zanahorias, pues y no te pagan una mierda o tienes una hipoteca súper chunga, pues al menos una de cada 100 zanahorias te la puedes comer, porque están ahí delante tuyo, yo qué sé, pero cuando son ovejas es más complicado, porque hay alguien que las cuenta. Y es más claro que las zanahorias están bajo tierra, nadie sabe exactamente cuántas zanahorias están en el campo, pero las ovejas están bien contadas. Y como te lleves una tú, además de que vas a aparecer, que no te puedes comer un trozo de oveja, o sea, ¿no? Porque tienes que montar un jolgorio de sangre que luego ¿qué haces tú lleno de sangre y me falta una oveja? No he sido yo no te jode. Venga, decapitado. Entonces esto es complicado y los pobres están jodidos en parte por esa especialización del trabajo y porque les han quitado el medio de subsistencia más directo, que era pues sus propias tierras para la agricultura. Y entonces este análisis es interesante, porque dentro de las polémicas que hay, pues básicamente hoy en día se traduciría cuáles son los motivos de que haya mucho paro, porque realmente había una sociedad con mucho paro. Lo que pasa es que en lugar de, pues no había subsidio del paro ni otras medidas welfaristas o de estado del bienestar, y
pues básicamente los señores feudales están ahí, o los señoritos de clase media ahora, pues están ahí debatiendo cómo resolverlo, y Tomás Moro aporta esta interpretación de tipo económico para los problemas políticos. Y luego viene Utopía. Entonces ya en la novela, pues luego empiezan a tirar de la lengua a este personaje curioso que está hoy en silencio en esta conversación, y bueno, pero estoy de dónde vienes y cómo os lo montáis, cómo os organizáis en vuestro país. El tío es un poco reticente, ¿no? Porque si os cuento no lo vais a creer y tal, y no sé qué. Y hace hincapié en esto de que, porque Tomás Moro le propone a él, joder, pues tú, con todo lo que sabes, en un momento le propone de cómo organizar, serías muy buen asesor de nuestro rey porque en vuestra tierra no hay pobreza y os lo habéis organizado de una manera, pues como más, hoy podemos llamarle más socialista, porque en realidad tiene mucho de eso. Entonces, y dice el otro, no, es imposible, porque aquí es que en Europa estáis tan, con esto de la historia os pesa tanto, tenéis tantos, es imposible reformar este sistema porque tenéis demasiada carga histórica de derechos, de propiedades, de reyes, de leyes antiguas, nuevas y todo mezclado, todo demasiado. Hay que empezar de cero. Básicamente, todavía no está la idea de la revolución, o si está Tomás Moro no la fomenta mucho, pero sí está esta idea de que para un régimen nuevo, político, justo, distributivo, igualitario, hace falta empezar de cero, y esto va a ser posible en América. Y empieza a contar un poco la sociedad como es, y en este contar la sociedad y en la descripción misma nos damos cuenta de que el pensamiento político y económico se ha independizado también de lo religioso, no en el sentido de Maquiavelo, de solo para perpetuar el poder del príncipe, sino en el sentido opuesto, para crear un mayor bienestar de todas las personas que participan, en este caso, de la sociedad utópica. Utópica, en este caso, se refiere a esa isla, pero que luego pues ya adquiere el significado de un lugar imaginario donde todo es perfecto o idealizado. Y empiezan a colarse aquí elementos en la descripción de cómo funciona esta sociedad, pues como un poco de sentido común, que es con la manera que argumenta Tomás Moro, bueno, que ponen en palabras de este extranjero, y elementos que hoy en día reconocemos del pensamiento político, pues que luego ha tenido otros nombres, etcétera. Por ejemplo, no hay propiedad privada, pues porque no se le ve mucho sentido a eso, y cada uno, fijaros en lo que dice, a cada uno en función de sus posibilidades trabaja y recibe en función de lo que necesita. Pues si eres cojo y tal, pues tendrás que tener dinero para una silla de ruedas, lo que sea, pues se te pone. Si estás enfermo y necesitas, pues se te da más, etc. Interesantísimo. Jornada laboral de 6 horas. Joder, es cojonudo. Yo quiero ir a Utopía. Y el resto del tiempo, pues para desarrollarte como persona, pero luego dice, además hay mucha gente que trabaja más, por pasión. Oye, pues muy bien y tal, ¿no? Hay un censo y una distribución de la población de manera racional. Cuánta gente hay en la ciudad y cuánta gente hay en el campo, pues va a depender un poco de las necesidades. Tú en todo momento te puedes cambiar, siempre, o sea, si estás trabajando en el campo, siempre y cuando encuentres a alguien de la ciudad que también quiere hacer el recorrido inverso, ¿no? En fin, empiezan a describirse toda una serie de normas sociales. Por ejemplo, hay cosas súper interesantes. No hay propiedad, pero tú tienes tu casa, o sea, no es una cosa así, ¿no? Lo que pasa es que cada 10 años tienes que cambiar de casa. Para que no te entre mucho gustillo, y por ejemplo en la CABE, que es una comunidad que mencioné cuando estábamos hablando de los ZOE y de los... En la CABE la gente tiene su casa en el sentido de posesión, de usar la suya, de que de repente no te despiertes si hay alguien en la cama que ¿qué haces tú aquí? ¿No? O alguien meando ahí que no sabes quién es. Pues lo que sí que tienen es que las casas tienen nombre. ¿Por qué? Porque si la casa no tuviera un nombre, terminas diciendo mi casa. Y al final termina siendo tuya. Tuya en un sentido de que luego no te quieres ir o que se la quieres vender. Entonces las casas son como independientes de las personas. Tú habitas una casa, pero no es tuya en ese sentido. Y Tomás Moro también, pues digamos que defiende un poco esta idea y la obligación de cambiar cada 10 años. Y bueno, leéroslo porque claro, si os empiezo a describir todos los detalles, pues son un poco infinitos. Pero toda la idea de la sociedad del bienestar, toda la idea de organizar una sociedad basada en la razón y el sentido común. Esto es fundamental y surge con esta obra, porque hasta entonces tenías o bien que argumentarlo en función de la Biblia, o bien argumentarlo en función del martillo y tu capacidad de dar hachazos. Pero a partir de aquí, pues se inaugura un poco lo que luego ya vendrá con la ilustración de una manera mucho más desarrollada, pero digamos que aquí hay
que está latente, digamos, esa especie de contrato social que luego tematizará Rousseau, ya pues más a las puertas de la Revolución Francesa. Aquí la gente de común acuerdo ha decidido vivir de esta manera y es una manera que garantiza una justicia distributiva, que es la justicia material en la que se reparte de acuerdo a las necesidades de cada uno para que todo el mundo, con el objetivo de que todo el mundo viva bien, que sería un poco la idea del estado del bienestar, que lo importante es el bienestar de la sociedad y no tanto pues otros valores que van a surgir como importantes, que puede ser la libertad individual o la libertad del capital o de inversores o la nación como único eje articulador de la vida social, etcétera. De alguna manera, algunas de las ideas del socialismo, racionalista, etcétera, pues surgen ya en esta obra de Tomás Moro, también muy centrado en la eficacia y en la producción. O sea que en esta obra de Tomás Moro ya empieza a estar muy conectado el pensamiento político con el pensamiento económico, porque no puede haber una justicia y un orden social estable y que beneficie a todos si no está basado en un orden económico, en una capacidad de producción y de distribución de la riqueza. Este curso es una bilbainada y no está realizado por un experto. Cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia. Lea las instrucciones de este curso y consulte con su catedrático. Es usted libre de disfrutar, copiar y mejorar este curso siempre que mantenga esta nota bajo los términos de la licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual. Las imágenes y materiales que no son originales son de la Wikipedia o se han usado legítimamente con fines exclusivamente educativos y discursivos. La UPV-EHU, Universidad del País Vasco, no se responsabiliza del contenido de este curso.